¿Qué tal a todos? En este video vamos a resolver una ecuación diferencial de tercer orden, donde nos pide determinar la solución general de esta ecuación diferencial mediante coeficientes indeterminados. Entonces, solución. Primeramente, observemos que la ecuación diferencial tal como está no se puede resolver mediante coeficientes indeterminados. Sin embargo, realizando un cambio de variable, podemos encontrar la solución particular mediante coeficientes indeterminados. Entonces, sea t igual a logaritmo natural de x. Entonces, derivando t con respecto a x va a ser igual a 1 sobre x. Ok. Luego, vamos a determinar y'. Es igual a la diferencial de y sobre diferencial de x. Por la regla de la cadena, tenemos diferencial de y sobre diferencial de t por la diferencial de t sobre diferencial de x. Entonces, sustituyendo, en vez de la derivada de t con respecto a x, 1 sobre x, tenemos que y' va a ser igual a diferencial de y sobre diferencial de x igual a 1 sobre x por la derivada de y con respecto de t. Ok. De esta manera tenemos y'. Luego, y segunda va a ser igual a la derivada segunda de y. Con respecto a x, esto va a ser la derivada con respecto a x de la primera derivada, y'. Igual, derivada con respecto a x de, en vez de y', reemplazamos 1 sobre x por la diferencial y sobre diferencial de t. Esto va a ser. Para esto vamos a aplicar la siguiente fórmula de derivadas, u por b. Entonces, su derivada va a ser derivando u sin derivar b más sin derivar u y derivando b. Ok. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado por la derivada de y con respecto de t más sin derivar x, sin derivar 1 sobre x, derivando con respecto de x a la derivada de y con respecto de t. Esto es igual a menos 1 sobre x al cuadrado por la derivada de y con respecto de t más 1 sobre x por la regla de la cadena tenemos la derivada con respecto de t, derivada de y con respecto de t por la derivada de t con respecto de x. ¿Okay? Entonces, la segunda derivada va a ser igual a menos 1 sobre x al cuadrado por la derivada de y con respecto de t más 1 aquí. Sabemos que la derivada de t con respecto a x es igual a 1 sobre x. Entonces, 1 sobre x por 1 sobre x va a ser 1 sobre x al cuadrado por la derivada segunda de y con respecto de t. Entonces, si es la derivada segunda de y con respecto a x, va a ser igual, factorizando 1 sobre x al cuadrado por la derivada segunda de y con respecto de t menos
la derivada de y con respecto de t. Muy bien. Tenemos la segunda derivada. Luego, vamos a determinar la tercera derivada. Derivada tercera de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de la derivada segunda de y con respecto a x. Igual. Derivada con respecto a x de, en vez de la derivada segunda, lo reemplazamos 1 sobre x al cuadrado por la derivada segunda de y con respecto de t, menos la derivada de y con respecto de t. Muy bien. Esto va a ser igual a, derivando tenemos la derivada de 1 sobre x al cuadrado menos 2 sobre x al cuadrado por la derivada segunda de y con respecto de t menos la derivada de y con respecto de t. Luego, más, aquí era, por si acaso, al cubo. 1 sobre x al cuadrado sin derivar. ¿Ok? Y derivando con respecto a x, la derivada segunda de y con respecto de t menos la derivada de y con respecto de t. Muy bien. La derivada tercera va a ser igual entonces menos 2 sobre x al cubo por la derivada segunda de y con respecto de t menos la derivada de y con respecto de t más 1 sobre x al cuadrado por la derivada. Por la regla de la cadena tenemos derivada con respecto de t. Derivada de y, derivada segunda de y con respecto de t menos la derivada de y con respecto de t por la derivada de t con respecto de x. Entonces, esto va a ser igual a menos 2 sobre x al cubo por la derivada segunda de y con respecto de t menos la derivada con respecto de t. ¿Ok? Más. Ahora, sabemos que la derivada de t con respecto a x, esto es igual a 1 sobre x. Entonces, 1 sobre x al cuadrado por 1 sobre x va a ser igual a 1 sobre x al cubo por la derivada tercera de y con respecto de t menos la derivada segunda de y con respecto de t. ¿Ok? Entonces, la tercera derivada va a ser igual a factorizando 1 sobre x al cuadrado al cubo. De hecho, tenemos la derivada tercera de y con respecto de t. Menos la derivada segunda de y con respecto de t. Menos 2 por la derivada segunda de y con respecto de t. Menos por menos más 2 por la derivada de y con respecto de t.
Ahora, aquí, el cambio de variable que hemos realizado al principio. Y aquí podemos despejar x, que va a ser igual a e elevado a t. Ok. Entonces, la tercera derivada va a ser igual a 1 sobre, en vez de x, lo reemplazamos e elevado a 3 por t. Ok. Por la derivada tercera de y con respecto de t. Menos 1 más menos 2 sería menos 3 por la derivada segunda con respecto de t, más 2 por la derivada de y con respecto de t. ¿Ok? Y así, finalmente obtenemos la tercera derivada de y. Y en cuestión, vamos a reemplazar en la ecuación diferencial. Entonces, va a ser lo siguiente. 1 sobre e elevado a 3 por t por la derivada tercera de y con respecto de t menos 3 por la derivada segunda de y con respecto de t más 2 por la derivada de y con respecto de t. Eso es igual, eso era igual a x por logaritmo natural de x. Entonces, en vez de x tenemos elevado a t. Por, en vez del logaritmo natural de x, tenemos t. Entonces, de aquí, la notación podemos cambiar. Ya la derivada tercera menos 3 por y a la segunda más 2 por y prima igual a e elevado a 3 por t. Podemos multiplicar al otro lado que sería t por e elevado a 4 por t. Muy bien. Y tenemos nuestra ecuación diferencial donde podemos determinar la solución particular mediante coeficientes indeterminados. ¿Ok? La solución general de esta ecuación diferencial que depende de t va a estar dado por la solución homogénea más la solución particular. Primeramente vamos a determinar la solución homogénea. Para ello tenemos la siguiente ecuación diferencial homogénea. Y a la tercera menos 3 por y a la segunda más 2 por y prima igual a 0. De aquí entonces, cuya ecuación característica va a ser lambda al cubo menos 3 por lambda al cuadrado más 2 por lambda igual a 0. Entonces, factorizando lambda al cuadrado menos 3 por lambda más 2 igual a 0. Y podemos seguir factorizando. ¿Qué sería? Lambda menos 2, lambda menos 1, lo cual cumple. Menos 2 por menos 1 es más 2 y menos 2 más menos 1 es menos 3. Ok, entonces de aquí tenemos lambda 1 va a ser igual a 0, lambda 2 va a ser igual a 1, lambda 3 va a ser igual a 2. Ok. De esto tenemos la solución homogénea de la siguiente forma. Constante 1 elevado a lambda 1 por t más constante 2 por e elevado a lambda 2 por 3 más la constante 3 por e elevado a lambda 3 por t. Entonces,
nuestra solución homogénea va a ser igual. En vez de lambda 1 tenemos 0, por lo tanto va a ser constante 1 más constante 2 por e elevado a t más la constante 3 por e elevado a 2 por t. Muy bien. Y tenemos la solución homogénea. De esta manera. Luego, vamos a determinar la solución particular mediante coeficientes indeterminados, el cual debe ser linealmente independiente de la solución homogénea. Entonces, vamos a asumir la siguiente solución particular. Como podemos observar, está multiplicado por un polinomio de primer grado por una exponencial. Entonces, se asume la siguiente solución. M más n por t por e elevado a 4 por t. Muy bien. Ahora, vamos a derivar hasta la tercera derivada, esta solución particular que hemos asumido, lo cual es linealmente independiente de la solución homogénea. Entonces, la primera derivada va a ser igual a, para derivar esta función vamos a utilizar las fórmula u por b. Entonces, su derivada va a ser derivando u sin derivar b más sin derivar u y derivando b. Esa fórmula vamos a utilizar. Entonces, va a ser n por e elevado 4 por t. Por t. ¿Ok? Más 4, derivando la exponencial, m más n por t por e elevado a 4 por t. Muy bien. Tenemos luego la segunda derivada. Ok. Derivada de la exponencial es 4 por n por e elevado a 4 por t. Más. Ahora derivando esto tenemos 4 por n por e elevado a 4 por t. Más 4 por m más n por t por 4 por e elevado a 4 por t. Ok. Luego, esto va a ser igual a 4 más 4, 8 por n por e elevado a 4 por t. Algo más, 4 por 4, 16 por m más n por t por e elevado a 4 por t. Muy bien. Luego, la tercera derivada va a ser igual a 4 por 8, 32 por n por e elevado a 4 por t más 16 por n por e elevado a 4 por t más 16 por m más n por t por la derivada de la exponencial que va a ser 4 por e elevado a 4 por t. Esto es igual a 32 más 16 va a ser 48. 48 por n por e elevado a 4 por t. Luego, 16 por 4 va a ser 64 por m más
n por t por e elevado a 4 por t. Muy bien. Tenemos la tercera derivada, la segunda derivada y la primera derivada. Reemplazando la primera, la segunda y la tercera derivada en la ecuación diferencial, en esta ecuación diferencial, vamos a tener lo siguiente. 48 por n por e elevado a 4 por t más 64 por m más n por t por e elevado a 4 por t. Ahora, menos 3, la ecuación diferencial. En la ecuación diferencial tenemos menos 3 por y segunda más 2y prima. Entonces, menos 3 por 8 es 24. 24 por n por e elevado a 4 por t. Luego, 3 por 16 es 48. 3 por 16 es 48 por m más n por t por e elevado a 4 por t. Luego, más 2 por y prima. Entonces, más 2 por n por e elevado a 4 por t. Más 2 por 4, 8 por m más n por t por e elevado a 4 por t igual a t por e elevado a 4 por t. Muy bien. Luego, sumando los términos semejantes, tenemos 48 menos 24 y más 2, el cual sería 26. 26 por n por e elevado a 4 por t. Luego, 64 menos 48 más 8, el cual es más 24 por m más n por t por e elevado a 4 por t igual a t por e elevado a 4 por t. Entonces, de aquí tenemos 26 por n por e elevado a 4 por t más 24 por m por e elevado a 4 por t más 24 por n por t por e elevado a 4 por t es igual a t por e elevado a 4 por t. Entonces aquí, factorizando, 26 por n más 24 por m por e elevado a 4 por t más 24 por n por t por e elevado a 4 por t igual a t por e elevado a 4 por t. Entonces, igualando coeficientes, tenemos un sistema de 2 por 2. La primera ecuación va a ser 26 por n más 24 por m igual a 0. La primera ecuación. Y la segunda ecuación, 24 por n va a ser igual a 1. La segunda ecuación. Entonces, de la segunda ecuación, n va a ser igual a 1 sobre 24. Ok. Hemos determinado la constante n. Luego, reemplazando el valor de n en la primera ecuación, vamos a tener que 24 por m va a ser igual a 26 por n, pasando a los lados con signo negativo.
26 en vez de n, 1 sobre 24. Entonces, m va a ser igual a menos 26 sobre 24 al cuadrado, el cual es 13 sobre 288. Ok. Finalmente hemos determinado la constante m también. Ok. Luego, como ya hemos determinado la constante n y m, vamos a reemplazar en esta ecuación, en esta solución particular que hemos asumido. Y tenemos la solución particular. En vez de m tenemos menos 13 sobre 288 más 1 sobre 24 por t, por e elevado a 4 por t. Muy bien. Tenemos la solución particular. Luego, la solución general, hemos dicho que es la solución homogénea más la solución particular. Entonces, la solución general en términos de t va a ser, la solución homogénea era la constante 1 más la constante 2 por e elevado a t más la constante 3 por e elevado a 2 por t. Ahora, más la solución particular, el cual es 1 sobre 24 por t menos 13 sobre 288 por e elevado a 4 por t. Ok. Pero, como en el cambio de variable al principio hemos hecho como logaritmo natural de x era igual a t. Entonces, de aquí tenemos despejando x igual a e elevado a t. Muy bien. Y vamos a volver a la variable original. Finalmente, nuestra solución general, que depende de x, va a ser igual a constante 1 más la constante 2. En vez de elevado a t, tenemos x más la constante 3 por x al cuadrado, más 1 sobre 24, en vez de t, logaritmo natural de x, menos 13 sobre 288 por x elevado a la cuarta. Muy bien, y así tenemos la solución general de la ecuación diferencial. La respuesta. Y eso sería todo. Espero que se haya entendido el ejercicio, el desarrollo. Gracias. Hasta luego.